Hoy tenemos con nosotros a Jorge Molist, que es un escritor que ha llevado siempre a lo largo de su vida la literatura en las venas y viene a presentarnos su último libro, El latido del mar, una novela histórica, una gran aventura basada en hechos reales que nos traslada a los últimos años de las cruzadas en Tierra Santa y a la encarnizada guerra por el dominio del Mediterráneo entre una poderosísima Francia y una aparentemente debilitada Corona de Aragón, donde personajes históricos y de ficción nos hablan de una historia que hemos relegado, parece olvidada, la hemos relegado a un cajón, nos acordamos muy poquito de ella, y aquí está Jorge Molist para recordárnosla. Bienvenido, Jorge, es un placer tenerte en Voces, ya nos habíamos conocido hace años, pero ahora aquí, en este pequeño espacio que es tu casa desde hoy. Bueno, encantado, Lorena, de volver a charlar. Jorge, en esta ocasión, en El latido del mar, otra gran mujer, como en La reina sola, mujeres fuertes y resilientes y que pasan las pobres por toda una serie de acontecimientos trágicos. Blanca ve que su vida da un giro tremendo y en un momento dado, para sobrevivir, a duras penas, se hace escribana. ¿Era habitual que una mujer trabajase como escribana en el siglo XIII? Pues no, en realidad no era habitual que las mujeres trabajaran fuera de su casa. Es más, o sea, la situación en el siglo XIII fue muy duro, como otros siglos alrededor del siglo XIII, pero particularmente duro para las mujeres. Entonces, el caso de Blanca, pues es un caso dramático. Su esposo muere en la guerra, ella es una alta dama de la ciudad italiana de Brindisi, que era la salida hacia Tierra Santa de cruzados y de peregrinos, y ella lo pierde todo ahí y no puede incorporarse a la huida que hace el resto de su familia. Entonces se queda en manos de sus enemigos, con un niño de solo 1 año. La costumbre de la época era que a los nobles considerados traidores, como era su caso, se exterminara toda la línea masculina, incluido niños, para evitar venganzas. Entonces Blanca tendrá que usar todo su ingenio y soportar demasiado, con la finalidad de salvar la vida al niño. Entonces, en su nueva situación se da cuenta que ella no sabe hacer nada, no sabe lavar la ropa en el río, no sabe incluso cargar las jarras de agua para la casa, incluso no sabe cocinar, todo se lo habían hecho. Entonces ella tiene que buscar sus recursos, y uno de sus recursos era, como dama noble, pues sabía tocar el laúd, sabía bordar con oro y seda, y sabía escribir y sabía leer, y como su marido era alemán, también sabía algo de alemán, y como Brindisi era un lugar de peregrinos, pues trató de buscarse la vida, aunque de forma muy precaria, pues escribiendo para los peregrinos que tenían o cruzados que tenían su familia distante. Su hijo, Roger de Flor, intenta huir de la miseria de una vida. Con tan solo 10 años, ¿cómo nos sorprende hoy en día eso? Se embarca como grumete en una galera y ahí comienza ese rito de iniciación, como un Ulises atravesando el Mediterráneo hacia su Ítaca. Le dirá en un momento dado, el contable de una de las galeras de Versailles, dirá a Roger: ¿sabes, Roger?, empezó a decir el viejo fraile, las islas están ancladas en el mar y no se mueven. Ítaca representa el deseo por el que se lucha, por el que se da todo. Pero los deseos humanos no están anclados en el mar, sino que se mueven como las nubes. Hay gentes que, como yo, sobreviven sin una Ítaca, y otras, como tú, que la precisan. Vosotros lucháis por un anhelo, y cuando lo alcanzáis, al llegar a la cumbre, siempre veis un monte más alto. Jorge, ¿tú eres más de los de Ítaca o más como este contable, como Fray Adriano? ¿Necesitas una Ítaca? ¿Tienes una Ítaca? Bueno, pues sí, yo la tengo, siempre la he tenido, y muchas veces hubiera deseado ser como Fray Adriano y vivir la vida de una forma más contemplativa, ¿no? En el caso del niño, o sea, el niño se embarca en una galera. Una galera era una nave terrible, las posibilidades de supervivencia eran pocas, no solo porque un buen golpe de mar la podía hundir, porque eran naves que iban a remos y vela, y como iban a remos tenía que tener la cubierta muy baja, y eran muy vulnerables, solo iban
funcionaban desde mitad de primavera a mitad de otoño. Entonces, como tú bien dices, es un viaje iniciático en un lugar donde hay 300 hombres con un espacio muy reducido, 300 hombres adultos, un niño pequeño. Bueno, ahí vemos, y además nos permite ver el Mediterráneo y nos permite ver una serie de territorios y la propia galera con los ojos de un niño pequeño. O sea que vamos conociendo, pues eso, tanto las islas griegas, sobre todo, también, y claro, naturalmente cruzamos por Ítaca, que es donde nos da pie a toda la reflexión sobre los deseos humanos. Pero bueno, el viaje nos lleva a lo que era la Nueva York de la época, que era la ciudad de San Juan de Arce o de Acre, que era el gran emporio cruzado, el último territorio prácticamente en Tierra Santa, una ciudad fascinante con todo tipo de europeos, musulmanes, doble muralla, doble foso, el castillo de los templarios, el castillo de los caballeros hospitalarios, los distintos grupos de gente, tanto venecianos como genoveses. Bueno, es un viaje iniciático el que lleva a Roger, y Roger tenía en mente su Ítaca, y es por eso que se embarca, no solo huyendo de la miseria, sino también porque desea encontrar esa familia perdida que su madre anhela, desea encontrar la libertad de su madre y finalmente desea hacer justicia, y hacer justicia es vengarse de todo lo que le han hecho a su madre y todo lo que le han hecho a él. Hay que decir que todas las novelas de Jorge, para quien no lo conozca, si alguno de mis oyentes aún no lo conoce, que creo que habrá muy poquitos, son novelas perfectamente ambientadas que nos sumergen en la época, además de ser trepidantes, de hablar de hechos históricos, para los amantes de la navegación, también de las batallas navales. Y hablando de batallas, cuando pensamos en una batalla en el que las condiciones meteorológicas fueron determinantes, siempre tenemos en mente la Armada Invencible. Y sin embargo ha habido otras muchas, como bien nos demuestras en tus libros. En este caso hay una tan sorprendente como la de la flota templaria cuando atacó Trípoli. ¿Qué ocurrió en esa batalla? En ese ataque. Bueno, los templarios que vamos a conocer en la novela, porque la nave en que se embarca el niño es una nave templaria, todo esto es histórico, cuidado, todo esto ocurrió, y capitaneada por un fraile muy particular, Fray Basal. Estaban metidos en política, ¿no? Y realmente su propósito era facilitar el tránsito de los peregrinos a Tierra Santa, y querían realmente controlar, con el apoyo obviamente del Papa y de una dinastía francesa, los Anjou, controlar toda Tierra Santa para así hacerse más poderosos. Y ello les llevaba a enfrentarse con los nobles locales. Uh-huh. Y las luchas que tenían en ese momento no era contra musulmanes, sino que era contra cristianos. Exacto. Entonces, uno de ellos era el conde de Trípoli. Y bueno, ahí se enfrentaron, el conde les quitó las propiedades que tenía en Trípoli y le incendió la casa del temple, y el temple atacó con una flota y por tierra también a Trípoli. O sea, es un hecho sorprendente. Y si no hubiera sido porque una tormenta desbarató la flota templaria, seguramente Trípoli hubiera caído, pero no cayó en ese momento a manos de los templarios. Bueno, nos adentramos también en ese universo templario tan sugerente siempre, ¿verdad? Esa orden creada por 9 caballeros. Eran muy poderosos en el sentido de que tenían toda una red de espías que estaban en relación con los espías angevinos y del papado. Impresionante. Ese poder fue también lo que les abocó a la persecución finalmente, porque claro, se convirtieron en una gran amenaza. Sí, en esa época ya el temple no eran los 9 caballeros iniciales llenos de fe y fanatismo, y que eran los pobres caballeros de Dios, sino que eran muy ricos. El temple era un emporio, era una organización multinacional que estaba en toda Europa y que tenía negocios bancarios muy importantes, y una de las cosas interesantes es que era
la mayor agencia de viajes posiblemente que ha existido en la historia. O sea, si tú eras un noble del norte de Alemania, que tenías el alma muy negra porque había robado, matado, violado y cometido todo tipo de atrocidades, y decidías que, bueno, que si te morías ibas al infierno y querías limpiar tu alma, y dices, bueno, voy a Tierra Santa, a los santos lugares, y a bañarme en el Jordán y limpiar mi alma. Entonces entregabas tu dinero al temple y el temple te facilitaba el viaje hasta precisamente Brindisi, la ciudad del personaje que estamos hablando, Roger de Flor, ¿no? Roger de Flor, bueno, luego se cubrió de gloria y muchas calles en España dedicadas a ese personaje. Yo lo que estoy recreando es su infancia y su primera juventud. Entonces, bueno, ellos te facilitaban, el viaje en el Mediterráneo era muy peligroso, muchos peregrinos embarcaban hacia Tierra Santa y le robaban por el camino y los vendían como esclavos en el norte de África. Entonces, con los templarios no pasaba eso. Con los templarios tenías seguro tu dinero, con los templarios tenías seguro el viaje, y llegando a San Juan de Arce te organizaban tu viaje por posesiones que ya no eran cristianas, sino musulmanas, pero que tenían acuerdos. O sea, Jerusalén, Belén, el Jordán, todos los santos lugares, ¿no? Entonces, es un temple sorprendente, no es el temple esotérico que nos ponen en muchas novelas, sí. Que hay mucha fantasía. Ese es el temple real de esa época y, como digo, había evolucionado mucho desde el principio. Jorge, ¿qué hubiese sido de la historia con un papado que hubiese defendido realmente los valores cristianos? Bueno, en esa época tan violenta, posiblemente le hubiera costado sobrevivir, porque en la época que estamos hablando el papado tenía una alianza con Francia. Muchos de los papas habían sido consejeros directos eran franceses y habían sido consejeros directos antes de los reyes de Francia, por lo tanto eran aliados de Francia y precisamente contra la corona de Aragón, que fue la que, siendo pequeñita en comparación con Francia, desafió con éxito a Francia, ¿no? Y al papado, ¿no? Y todo, estaban como quien dice comprados, ¿no? Los papas, no solo comprados, los habían puesto por la fuerza los franceses. Entonces no podíamos considerar que representaran a la verdadera religión, sino que representaban a Francia. Pero al mismo tiempo convivían con los franciscanos, que sí realmente practicaban el cristianismo en su pureza de amor al prójimo y de ayuda y los valores cristianos. O sea, hay historiadores, bueno, hay uno en concreto, un siciliano, Luis Mendola, que dice que los papas de la época hicieron de malos cristianos, malos cristianos los convirtieron en buenos católicos, no porque les hicieran cambiar sus modos y su alma, sino porque los disimularon de buenos católicos, ¿no? A pesar de las atrocidades que cometían. Un buen marketing funciona siempre. Pues hasta aquí hemos llegado porque tenemos que liberar a Jorge, que tiene que coger un tren, y ha sido muy, muy amable como siempre y nos ha atendido. Jorge, El latido del mar, un corazón vivo, fruto de una investigación de 10 años y es absolutamente maravilloso. Y espero que nuestros oyentes se adentren en sus aventuras porque hay muchas. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo. Encantado, Lorena. Ha sido un placer.